Hay ciudades que se fundaron y luego fueron olvidadas. Otras que fueron destruidas por guerras, por terremotos, por el tiempo. Pero esta nunca debió existir. No aparece en los mapas. No hay registros oficiales. No hay fotografías públicas. Solo una palabra que se repite en susurros, en documentos tachados, en sueños que no pertenecen a nadie. Belograd. En marzo de 1983 algo ocurrió. Un evento que fue borrado de los archivos, de las memorias, de la historia. Pero no del todo. Porque hay fragmentos, ecos, y cada uno de ellos apunta a una ciudad que nadie recuerda, pero que algunos aseguran haber visto. Este archivo reconstruye lo que no debía ser contado, lo que fue arrancado del tiempo, lo que aún respira en los márgenes de la realidad. Bienvenido. Hoy exploramos la ciudad que desapareció en 1983. Hoy presentamos Belograd. Durante décadas, los mapas de Europa del Este han sido objeto de revisión constante. Fronteras que se movieron por guerras, pueblos que cambiaron de nombre, regiones que fueron absorbidas por otras. Pero hay una anomalía que no responde a conflictos ni a errores cartográficos. La desaparición de Belograd. Belograd no figura en ningún atlas moderno. No aparece en registros oficiales, ni en bases de datos geográficas. Sin embargo, entre los años 1957 y 1983, su nombre fue mencionado en al menos 17 documentos diplomáticos, 3 transmisiones militares y una publicación científica que fue retirada a las pocas semanas de su impresión. La primera mención conocida proviene de un telegrama enviado desde Bucarest a Moscú el 14 de octubre de 1957. El mensaje, escrito en clave, hablaba de una zona de tránsito experimental y advertía sobre interferencias de percepción. El documento fue desclasificado en 1991, pero su contenido sigue siendo objeto de debate. En los años siguientes, varios trenes que cruzaban la región reportaron desvíos inexplicables. Conductores aseguraban haber pasado por una estación que no figuraba en sus rutas. Algunos pasajeros describieron haber descendido en un andén de piedra, rodeado de edificios sin ventanas, donde el silencio era absoluto. Ninguno pudo ubicar el lugar posteriormente. En 1962, un grupo de geólogos soviéticos publicó un estudio sobre anomalías magnéticas en la región de los Cárpatos. El artículo incluía una referencia a una ciudad llamada Belograd, donde las brújulas se comportaban de forma errática y los relojes se detenían sin explicación. El estudio fue retirado por el Instituto de Ciencias Naturales apenas 2 semanas después. Un técnico ferroviario rumano, entrevistado en 1974, afirmó haber trabajado en una estación que no tenía nombre, pero todos sabían dónde estaba. Describió una arquitectura brutalista, pasillos subterráneos y una torre de control que emitía un zumbido constante. Su testimonio fue publicado en una revista local, pero la edición fue retirada
y el periodista que lo entrevistó desapareció meses después. En 1980, una fotografía comenzó a circular en círculos académicos. Mostraba una ciudad envuelta en niebla, con estructuras que no correspondían a ningún estilo arquitectónico conocido. La imagen fue atribuida a un satélite francés, pero la agencia negó su autenticidad. A pesar de ello, la imagen fue analizada por expertos en geolocalización, quienes concluyeron que la zona correspondía a un punto entre Ucrania y Moldavia, justo donde Belograd debería haber estado. A medida que las referencias se acumulaban, también lo hacían los silencios. Archivos tachados, publicaciones censuradas, testimonios ignorados. Belograd parecía existir solo en los márgenes, en los errores, en los susurros, como si la ciudad misma se resistiera a ser recordada. Este acto no busca probar su existencia, solo reconstruir los fragmentos que quedaron, porque a veces, lo que no se encuentra en los mapas es lo que más nos define. Marzo de 1983. Una anomalía térmica fue detectada por el satélite francés Orion 7 mientras sobrevolaba la región entre Ucrania y Moldavia. El informe, clasificado como no concluyente, describía un aumento súbito de temperatura en un área sin actividad volcánica, industrial ni militar conocida. La anomalía duró exactamente 11 minutos y 42 segundos. Al día siguiente, el Ministerio del Interior soviético emitió una orden de revisión cartográfica urgente. Varios mapas fueron retirados de circulación y una nueva edición fue publicada sin explicación. En ella, una ciudad que aparecía en versiones anteriores, Belograd, ya no figuraba, ni siquiera como zona rural. Los registros ferroviarios muestran que el tren K-47, que debía pasar por la estación de Belograd a las 03:12 de la madrugada, nunca llegó a su destino. El conductor, Anatoly Barenko, fue encontrado en estado catatónico en una estación secundaria, sin memoria de las últimas 24 horas. Su informe médico fue sellado por el Departamento de Seguridad Nacional. Una operadora de radio, identificada como Irina M., grabó una transmisión que se emitió durante la anomalía térmica. En ella se escuchan voces superpuestas, fragmentos de idiomas desconocidos y una secuencia de números que no corresponde a ningún código militar ni civil. La cinta fue confiscada, pero una copia filtrada circuló en círculos académicos durante años. En Bucarest, un técnico de telecomunicaciones llamado Petre Iliescu fue encontrado muerto en su apartamento. La causa oficial: suicidio. Pero en su escritorio había una nota escrita a mano que decía: no debimos mirar, no debimos escuchar, no debimos recordar. Junto a la nota, una fotografía borrosa mostraba una ciudad envuelta en niebla, con una torre que no aparece en ninguna base de datos arquitectónica. Durante las siguientes semanas, varios investigadores que habían mencionado Belograd en sus trabajos fueron despedidos, silenciados o desaparecieron. Una profesora de historia, Elena Drobna, fue internada en una clínica psiquiátrica tras afirmar que había vivido en Belograd durante su infancia. Su expediente fue sellado y su familia negó su existencia. En abril de ese mismo año, un grupo de estudiantes encontró una caja metálica
enterrada en los terrenos de la Universidad de Cluj. Dentro había documentos, fotografías y una grabación en cinta magnética. El contenido hacía referencia a un protocolo de disolución urbana, firmado por una entidad llamada Comisión 9, que no figura en ninguna estructura gubernamental conocida. La grabación, reproducida por uno de los estudiantes, contenía una voz masculina que decía: Belograd ha cumplido su función. Procederemos con la fase de borrado. No debe quedar rastro. La cinta se autodestruyó minutos después, según el testimonio de los presentes. Desde entonces, Belograd no ha sido mencionada oficialmente. No hay registros, no hay coordenadas, no hay memoria. Solo fragmentos, ecos y una sensación persistente de que algo fue arrancado del tejido de la realidad. Décadas después de su supuesta desaparición, Belograd sigue apareciendo en lugares donde no debería. No como ciudad, sino como sombra, como error, como recuerdo que no encaja. En 1997, un grupo de programadores que trabajaban en la digitalización de archivos soviéticos encontró una carpeta sin nombre, oculta en un servidor abandonado. Dentro, había documentos etiquetados como Zona V, con referencias cruzadas a coordenadas inexistentes y códigos que no correspondían a ningún sistema conocido. Uno de los archivos contenía una lista de 243 nombres. Todos los individuos habían sido registrados como nacidos en Belograd. Ninguno tenía registro posterior. En foros ocultos de Internet, algunos usuarios aseguran haber vivido en una ciudad que no pueden ubicar. Describen calles empedradas, una torre central que emitía un zumbido constante y una estación de tren donde los relojes marcaban siempre las 3:12. Cuando intentan buscarla en mapas, solo encuentran campos vacíos. Un investigador independiente, Dr. Emil Kovacs, publicó en 2004 un ensayo titulado La ciudad que soñamos. En él, plantea la hipótesis de que Belograd fue parte de un experimento de percepción colectiva, diseñado para probar los límites de la memoria humana. El ensayo fue retirado de circulación tras una demanda del gobierno rumano, y Kovacs desapareció en circunstancias no esclarecidas. En 2011, una mujer en Berlín fue hospitalizada tras sufrir un colapso nervioso. Afirmaba haber recibido cartas de su madre, escritas desde Belograd. Las cartas estaban fechadas en 1983, pero el papel, la tinta y el sello postal eran recientes. Los médicos atribuyeron el caso a una psicosis inducida por estrés. Las cartas fueron incautadas por las autoridades. En 2019, un artista digital publicó una serie de imágenes generadas por IA basadas en descripciones de sueños enviados por usuarios anónimos. Una de las imágenes mostraba una ciudad envuelta en niebla, con arquitectura brutalista y una torre sin ventanas. Al compararla con la fotografía satelital de 1983, los patrones coincidían en un 87%. Algunos teóricos afirman que Belograd nunca fue una ciudad física, sino un constructo mental compartido, una especie de memoria implantada que se activó en ciertas condiciones. Otros creen que fue borrada por razones que van más allá de lo político o lo científico, que su existencia representaba una amenaza para algo que aún no comprendemos. En 2023, un archivo clasificado fue filtrado por un grupo de ciberactivistas.
En él se menciona un protocolo llamado Proyecto Umbral, cuyo objetivo era reducir la densidad de realidades superpuestas en zonas de alta interferencia. Belograd aparece como nodo crítico. El documento fue eliminado de la red en menos de 24 horas. Hoy, Belograd no existe. No en los mapas, no en los registros, no en la memoria oficial, pero sigue apareciendo en sueños, en errores de GPS, en fragmentos de audio que nadie grabó, en fotografías que nadie tomó, y quizás en el momento menos esperado, cuando el tren se detenga sin razón y el reloj marque las 3:12, tú también estés en Belograd. Este archivo ha sido reconstruido con fragmentos dispersos, testimonios no verificados y documentos que no deberían existir. No pretende probar nada, solo recordar lo que no debía ser recordado, porque a veces lo que no está en los mapas es lo que más nos define. Gracias por explorar con nosotros los archivos imposibles. Si alguna vez escuchas el eco de una ciudad que nadie recuerda, no huyas. Escucha, observa y pregúntate si alguna parte de ti también vivió allí. Con este relato cerramos otro capítulo. Pero recuerda, los secretos nunca descansan. Si quieres seguir explorando lo desconocido, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Dale like si este viaje al misterio te atrapó y comparte en los comentarios qué tema, qué lugar o qué historia imposible quieres que investiguemos en nuestro próximo encuentro. El archivo se cierra esta noche, pero tú decides cuál será el próximo que abriremos.